Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana con la exposición de Proverbios. En la ocasión anterior estuvimos analizando Proverbios capítulo 5 del versículo 1 al 14. Titulamos este tema las amonestaciones contra la impureza sexual. Y en esta ocasión vamos a continuar con este estudio. Vamos entonces a iniciar, hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en la sesión anterior, de los versículos que vimos anteriormente, y vamos a continuar a través ya del versículo 16 hasta terminar del versículo 15 hasta el 23 para terminar esta exposición, esta primera amonestación de tres amonestaciones que yo les decía, que se presentan tres amonestaciones: uno contra la impureza sexual, otra amonestación contra la pereza, contra la falsedad, y después una amonestación contra el adulterio. Y explicábamos que finalmente el Espíritu Santo, quien dirige la escritura, él decide que esta sabiduría práctica aterrice primeramente en aspectos que tienen que ver con la sexualidad y que tienen que ver con la falsedad y tienen que ver con el adulterio, con la pereza, ¿sí? Muy bien, en la sesión anterior, domingo anterior, veíamos que para efectos de este estudio decíamos que la mujer extraña, sencillamente porque explicábamos que en el original hebreo la palabra mujer extraña nos habla de una adúltera o nos habla de una prostituta. La diferencia entre una adúltera y una prostituta es sencillamente la producción de o el por qué lo hacen. La prostituta prostituye su cuerpo por dinero, la adúltera lo hace por seducción, o sea, se mete con hombres que están casados para el solo placer, no habla de una retribución. Entonces, para efectos de Proverbios capítulo 5, la mujer extraña, decíamos, la podemos definir como el hombre o la mujer que no es tu esposo, así sencillamente, porque Proverbios capítulo 5 nos ha presentado, y de hecho en estos versículos que van a cerrar este capítulo, nos presentan de una manera muy importante, muy fundamental, el pacto matrimonial. Y fuera de este pacto matrimonial no hay amantes, no hay amigos, no hay palabras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es la mujer extraña o quién es el hombre extraño? Aquel que no es tu esposo o tu esposa, sencillamente, ¿sí? Dice Proverbios 5:3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Habíamos comentado que esta figura de destilar miel, es decir, que habla palabras dulces, palabras que pueden seducir, que pueden atraer. Esta es una atribución, de acuerdo a Cantares 4:11, solamente para las esposas. Solamente la esposa es de quien van a destilar sus labios miel, ¿sí? Entonces, veíamos aquí estas dos verdades. Las palabras halagadoras solamente en el plan de Dios deben de venir de quien es tu esposa o de quien es tu esposo, no más. Si no estás casado, tienen que venir de aquel que está en un pacto o en un compromiso de un matrimonio futuro. ¿Sí? Y lo vamos a estar viendo a lo largo de estos versículos. No más, no se puede. Que es mi amiguito, que es mi amiguita, que esto, aquello, no se puede. Es violar lo que Dios está diciendo, es violar lo que Dios está señalando, y habíamos visto que esto es sabiduría de Dios. Otra verdad que nosotros habíamos visto es que la mujer extraña usurpa, o el hombre extraño usurpan este lugar, porque vemos aquí en Proverbios 5:3 que la mujer extraña de sus labios destilan miel, es decir, la mujer extraña tiene esa atribución que se da ella misma o él mismo, y quiere dar palabras bonitas, palabras, es decir, quiere dar palabras de esposo, de alguien que ama, cuando no es esposo y cuando no es alguien que está amando. Entonces, mujer extraña o el hombre extraño usurpan el lugar que les corresponde. Ese lugar no les corresponde. ¿A quién le corresponde ese lugar? Ese lugar le corresponde sencillamente al esposo o a la esposa para su pareja. O sea, del esposo para la esposa, de la esposa para el esposo solamente, ¿sí? Ok, ahora, halagos que vienen de quien no son tu esposo. Entonces, a la luz de lo que vimos en la enseñanza anterior, halagos, cuando aquí el problema, los halagos en sí ya son pecaminosos.
Y es pecaminoso el recibir esos halagos. Entonces, halagos de quien no es tu esposo o tu esposa constituyen pecado delante de Dios, no son la voluntad de Dios. Y número 3, los halagos, Dios está corriendo aquí la cortina, desmantelando esto y mostrando que los halagos, aunque el mundo dice, ay, qué bonito las cosas que me está diciendo y demás, a los ojos de Dios, Dios dice, no es amor, no puede ser amor. ¿Por qué? Bueno, sencillamente, 1 Corintios 13:5 dice que el amor no hace nada indebido, ¿sí? Es debido que alguien que no es tu esposo te esté halagando, alguien que no es tu esposa te esté halagando. No, no es debido. Entonces, a los ojos de Dios no se le puede llamar amor. No se puede decir es que no me comprende mi esposa, no me comprende mi esposo. Eso no tiene nada que ver absolutamente, ¿sí? Y número 4, siempre termina mal. Los halagos que tú estás recibiendo de alguien que no es tu esposo, que no es tu esposa, van a terminar mal. Entonces, 4 características. Número 1, son pecado a los ojos de Dios. No es la voluntad de Dios que estés prestando tus oídos, o mucho menos estés dando tus palabras para decirle a alguien que no es tu esposo o tu esposa, oye, qué bien estás. No es amor y siempre van a terminar mal, ¿sí? ¿Por qué decimos que termina mal? Leíamos en la sesión anterior, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y aquí hablábamos de que terminan mal, ¿sí? Terminan en enfermedad, terminan en muerte, terminan en infierno, ¿sí? Ahora, Proverbios 5:6 dice, sus caminos son inestables, no los conocerás si no conocieras el camino de la vida. Explicábamos este versículo en la reunión anterior. Y básicamente de este versículo decíamos una gran verdad. La seducción a la inmoralidad sexual es más hábil y es más fuerte que tú. La seducción nubla el conocimiento que tú tengas. Tú puedes tener conocimiento de Dios, pero la seducción va a ser más fuerte. El pecado sexual es el único pecado en el que Dios no ordena que se luche contra ese pecado, sino que ordena que se huya de ese pecado y todo lo que da lugar a ese pecado. Sansón, David, Salomón y grandes hombres en el Antiguo Testamento, que eran hombres fuertes, cayeron ante el pecado sexual. Entonces la seducción es más hábil que tú. Sus caminos son inestables. No los conocerás, no sabrás cómo está operando la seducción, ¿sí? Ahora, Proverbios capítulo 5:8. Veíamos que el consejo, la amonestación de Dios contra la impureza, contra la inmoralidad sexual, es básicamente la prevención. Dios sencillamente dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, ¿sí? Es totalmente preventivo. El consejo de Dios, vean, el consejo de Dios es preventivo. Dios no quisiera usar un consejo correctivo, porque un correctivo sería, bueno, ya caíste, ahora voy a perdonarte, voy a limpiar tu vida, pero hay consecuencias que no se van a poder quitar. Va a enmendar ciertamente tu caminar, pero habrán consecuencias que no se pueden hacer a un lado. Entonces, el mejor consejo de Dios es aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Este es el mejor consejo que Dios da, pero normalmente no se escucha. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Dios dice, aléjate de todo lo que tenga que ver con pecado, todo aquello que esté asociado con el pecado, todo aquello que te pueda hacer pecar. ¿Cuáles serían las consecuencias si cedemos a la inmoralidad sexual? Dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Explicábamos este versículo, para que no des tu gloria, la belleza de tu vida a los extraños, tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Es decir, tu misma salud se va a mermar, tu libertad financiera se va a mermar, tu libertad emocional se va a mermar y al final vas a gemir y tu cuerpo, tu carne se va a consumir. Luego dice el versículo 12, 13 y 14, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Y esta es una verdad que todos aquellos que el día de hoy
traspasaron estos linderos, que ya se encuentran con una enfermedad venérea, que se encuentran con una descendencia, con hijos que no tienen padre, que se encuentran en una situación económica difícil y realmente imposible de superar porque no estaba previsto que vieran todo esto. Cuando se encuentran en esto, muy en su interior, ellos seguramente, porque Dios lo está diciendo, ellos dicen, pero ¿cómo es que aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído, ¿sí? Y esto entonces nos habla de que ya es demasiado tarde, de que sí Dios puede perdonar, puede limpiar, pero se tiene que vivir ya con las consecuencias del pecado. Vean el versículo 14, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación, es decir, decíamos, esto es una publicidad al pecado, todo lo que hiciste en secreto se va a vislumbrar ya en la vida pública, se va a ver de una manera clara y todo ello porque así lo decidiste, cuando tuviste todas las amonestaciones de Dios. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que vimos en la enseñanza anterior, vimos, no cedas a la seducción sexual, no escuches al que no es tu esposo o tu esposa, no busques al que es tu esposo o tu esposa, aléjate de todo aquello que esté asociado al pecado. Y las consecuencias de caer en el pecado, de ser seducidos en la inmoralidad sexual, son graves. Y las consecuencias no se pueden borrar. Y entonces vamos a continuar ahora con el consejo de Dios. Vamos al versículo 15 y vamos a ver cómo Dios continúa hablando, ¿sí? Esta primera parte que vimos el domingo anterior es una parte totalmente, es más ilustrativa. Dios ha señalado más el final, el desenlace pobre que puedes tener, triste que puedes tener. Hace nada más una amonestación fuerte, aléjate de ella, no la busques, etcétera. Y vamos a ver cómo el consejo de Dios continúa todavía. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos pueda hablar a lo largo ya de estos versículos y concluir con este capítulo 5. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu palabra, por tu bondad. Te pedimos que abras nuestros ojos, que dispongas nuestros corazones para escucharte y que, Señor, sigas amonestándonos contra la impureza, Señor, como lo haces en este capítulo. Te pedimos que tu Espíritu Santo dirija estas palabras y que nos capacites, nos habilites para escuchar tu palabra y que tu palabra sea prosperada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Proverbios capítulo 5, 15, bajo el contexto que acabo de mencionar, ahora dice Salomón a su hijo, le ha dicho, el contexto es, este es el final tan triste que puedes tener si lo haces, aleja de ella tu camino, etcétera, etcétera. Y ahora en el versículo 15 parece ser que Salomón va a decirle, esto es lo que debes hacer. Y aquí hay sabiduría de Dios al respecto para la lucha contra los pecados de cualquier índole. Puede ser índole sexual, pecados emocionales, etcétera. Normalmente cuando uno dicen, es que no puedo zafarme de este pecado, es que tengo este hábito pecaminoso, ¿cómo le hago? Normalmente muchas veces dicen, no lo hagas o se encasillan en el no hagas, cuando la Biblia nos dice lo contrario, dice más bien busca la justicia, busca la verdad, o sea, sí tienes que hacer, sí tienes que ir en cierta dirección, obviamente no al pecado, sino en otra dirección, ¿sí? Y aquí Salomón nos está diciendo lo que sí debes hacer. Y esto que tú estarás haciendo servirá para evitar la inmoralidad sexual. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, ¿sí? Ahora, aquí vamos a entender un poco la cultura judía en la que se está escribiendo. Ellos vivían en regiones totalmente desérticas, con unos calores tremendos. Entonces, para ellos el agua es de gran valor. El agua para ellos es algo muy preciado. De hecho, para ellos el robar agua era un crimen. Entonces está diciendo, bebe el agua de tu misma cisterna, bebe los raudales de tu propio pozo. Y esto es un simbolismo
la misma cisterna, o sea, la cisterna propia, y los raudales del propio pozo, nos está hablando de la esposa. Entonces, bebe el agua de tu misma esposa y los raudales de tu propia esposa o de tu propio esposo. Lo que está diciendo entonces aquí es, para evitar la inmoralidad en tu vida, necesitas ser responsable de tu vida matrimonial, ¿sí? Entonces aquí está nuevamente reforzando esta idea del pacto matrimonial y entonces está diciendo, no estés buscando a la mujer extraña, no escuches a la mujer extraña, sino más bien ocúpate en tu matrimonio y de tu matrimonio bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio, pozo. Es decir, que la satisfacción emocional, la satisfacción sexual que estás buscando allá con la mujer extraña debe ser satisfecha en el agua de tu misma cisterna y en los raudales de tu propio pozo, ¿sí? Y lo que nos está hablando entonces es, primeramente, contentamiento con la mujer adquirida o con el hombre adquirido, con el hombre que Dios te ha dado, ¿sí? El hombre que Dios te dio, la mujer que Dios te dio, obviamente no es Mr. Universo o Miss Universo, pero es el hombre que Dios te ha dado y a través de ese hombre, esa mujer, Dios va a satisfacer las necesidades que tú tengas, ¿sí? Y el contexto que tiene este versículo es de ámbito sexual, entonces nos está hablando de un contentamiento y una satisfacción con tu esposo o con tu esposa, ¿sí? Ahora, alguien podría decir, bueno, no tengo esposa o no tengo esposo. Bueno, nuevamente, esta misma idea se estaría hablando esto a manera futura para aquellos que se encuentran en un pacto de matrimonio, para que vayan viendo el consejo de Dios al respecto de cómo Dios está conduciendo, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente versículo. Ahora, en el versículo 16, vean, versículo 15 ha terminado, ha dicho, enfócate en tu vida matrimonial, satisface, es decir, llega a una plena satisfacción con tu esposo, con tu esposa. Y luego versículo 16 lanza un par de preguntas. ¿Se van a derramar acaso tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Y yo les decía cuando comenzamos este capítulo 5 que Dios es muy directo y que la forma de tratar un pecado debe ser directa y debe ser clara para poder corregir un pecado. Este par de preguntas que se están formulando son preguntas realmente bajo una figura retórica que se llama eufemismo. Un eufemismo es una figura retórica que nos ayuda a decir algo de una manera muy educada, de una manera muy cortés, algo que puede sonar muy fuerte, muy agrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí cuando dice se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, viene fuentes y aguas, viene de un término hebreo que se llama, que es la palabra maim, de donde viene el término semen. Entonces lo que quiere decir es, ¿acaso se va a derramar tu semen por las calles y tus corrientes y tu semen por las plazas? O sea, lo que está diciendo es, tú como hombre, ¿acaso vas a estar eyaculando, es lo que está diciendo el texto en el original, en otro lugar en el que no es tu esposa? Ahora, el semen es visto a los ojos de los judíos en este momento como la capacidad varonil de procrear, ¿sí? Entonces, aquí lo que este versículo nos está diciendo es, ¿acaso tú estarás regando hijos por aquí y por allá? Es básicamente lo que está diciendo, ¿sí? La capacidad varonil del hombre es precisamente el semen, el maim, que vemos aquí en el término hebreo original. Y aquí lo que está diciendo, Dios está siendo muy celoso de decir, esa capacidad que yo te di de procrear, que esas células masculinas que tienes, no se deben de derramar
en cualquier lugar ni con cualquier persona, ¿sí? ¿Has de tener acaso hijos con una mujer que no es tu esposa, un hombre que no es tu esposo? Es básicamente lo que está diciendo. Vean entonces la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es que Dios está en contra de que se derramen o que se procreen hijos sin padre, ¿sí? No es voluntad de Dios. Dios está diciendo, guarda lo que yo estoy diciendo y se derramarán tus fuentes y tus corrientes por aguas. Es realmente una pregunta muy con un matiz muy irónico. Es decir, se puede ver que es una pregunta molesta la que se está lanzando, y la respuesta obviamente es no, no debe de ser así. ¿Por qué? Porque tú tienes a la mujer de tu pacto, a la mujer de tu juventud, como vamos a ver más adelante. Ahora, Proverbios 5:17, vean, dice, sean para ti solo los hijos tuyos, los hijos que tú puedes procrear, que ustedes pueden crear, sean para ti nada más y no para los extraños. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros cedemos al pecado sexual y llegamos a tener un hijo con quien no es nuestra esposa, bueno, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos cometiendo además una injusticia terrible, porque estamos trayendo al mundo hijos que la Biblia les llama hijos para los extraños o hijos sin padre. ¿Y qué necesidad tiene una criatura de venir a sufrir a un mundo cuando por nuestra desobediencia hemos producido todo esto, ¿sí? Ahora, versículo 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y este versículo también contiene mucha sabiduría de Dios, porque dice, sea bendito tu manantial. Aquí primeramente sea bendito, es decir, la bendición de Dios ahí está. La bendición de Dios no está aquí. Se derramarán tus hijos por las calles, o sea, vas a tener hijos aquí, aquí, allá, allá. Toda esa procreación que tú tienes no es bendecida por Dios. Hasta el versículo 18, Dios está diciendo que es bendito, que sea bendito, que ha sido bendecido tu manantial. Manantial es de donde está surgiendo el agua. Entonces nos está hablando de la procreación de los hijos. Entonces vean que Dios está diciendo que tanto la relación íntima en el matrimonio como la procreación que se da en el matrimonio es bendecida por Dios. Y tenemos entonces esta gran verdad. Los hijos nacidos en el matrimonio, a los ojos de Dios, a los ojos de la palabra de Dios, son llamados bendición de Dios. Los hijos nacidos fuera del matrimonio, escuchen con atención, no reciben el sea bendito tu manantial, ¿sí? Dios es misericordioso. Dios permite que vengan a este mundo estos niños que son producto del pecado, etcétera, y Dios tiene planes ciertamente para con ellos, pero el sea bendito no alcanza para la vida de ellos. Obviamente Dios restaurará sus vidas, Dios será un padre para ellos y demás, pero quiero que vean cómo el pecado, el ceder a la impureza, acarrea consecuencias no solamente para ti, sino que acarrea consecuencias para aquellos con quienes te metiste y con futuras generaciones, niños que, como les digo, ni la deben y ahí están viviendo bajo esta concepción. Por eso David decía, en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano que es concebido en este mundo está concebido bajo pecado. Ahora, consideremos que estas palabras, vean, la bendición de Dios está en tus hijos, en la procreación que tú tienes, son palabras que David se las dijo a su hijo Salomón y que luego Salomón se las dijo a su hijo, ¿sí? Y tanto David como Salomón se caracterizaron en sus vidas por tener cientos y cientos de mujeres. Entonces, vean cómo David y Salomón reconocen que la bendición de Dios se encuentra solamente en una esposa o en un esposo. Entonces vean la sabiduría de Dios. Dios no permitió que tuvieran varias esposas los reyes. De hecho, desde Deuteronomio estaba regulado que no deberían de tener muchas esposas.
pero ellos lo permitieron. Dios nunca avaló esa relación esas prerrogativas que tenían los reyes, y Dios, vemos que entonces el plan de Dios es una para tu vida, una en tu vida matrimonial solamente. Y de aquí se deriva entonces que los hijos que tú tienes, sean güeritos, sean morenitos, estén grandes, estén chiquitos, como estén, esas criaturitas son llamadas por Dios bendición de Dios. Esa sí es mi bendición, ¿sí? El día de hoy incluso hasta la gente se burla porque dicen con la bendición y mi bendición, y se refieren precisamente a los hijos nacidos fuera del matrimonio, de personas que no tienen un pacto matrimonial, para que vean cómo la sabiduría del mundo se burla y la sabiduría del mundo llama lo que es bendición a lo que Dios no está llamando bendición, ¿sí? Ahora, también dice este versículo: alégrate con la mujer de tu juventud. Y la palabra alégrate es algo, ser jovial, es algo hermoso. Entonces aquí vemos el propósito de Dios para el matrimonio, o lo ideal de Dios en el matrimonio, que sería alegría, que es una relación en la que Dios te hace feliz a través de tu esposo, a través de tu esposa. Y el término de tu juventud no refiere a la mujer que conociste cuando eras joven, sino juventud nos está hablando en el hebreo de una mujer que en la juventud te comprometiste con ella. ¿A través de qué? No a través de quiero ser tu novio o tu novia, sino a través de quiero casarme contigo y formalizarlo a través de un pacto matrimonial. Nuevamente tenemos el pacto matrimonial. Entonces veamos la sabiduría de Dios. Dios no se equivoca, ¿sí? Ahora, en el pacto matrimonial, que ya el versículo 18 nos habló entonces de pacto matrimonial, ya en el pacto matrimonial ahora Salomón dirá de una manera muy breve pero muy contundente cómo se debe de comportar el esposo y cómo se debe comportar la esposa, para que vean cómo Dios, quien diseñó el matrimonio, dice lo que es el matrimonio y dice qué debes hacer tu hombre, qué debes hacer tu mujer. Vean lo que dice: como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ok, vamos a ver este versículo, porque este versículo muchas veces es mal interpretado. La interpretación que le dan a este versículo es la siguiente: como sierva amada y graciosa Gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, porque la palabra caricias viene de un término, ahorita lo voy a explicar, qué significa pechos, y muchos lo toman literalmente, dicen, ya ves, es que la mujer le tiene que acercar los pechos al hombre, o el hombre tiene que gozarse en los pechos de la mujer. Vamos a ver si realmente eso es lo que quiere decir este versículo, porque algunos conectan Proverbios 5:19 con el libro de Cantares, que es un libro muy gráfico en la relación íntima de la pareja, y en su amor recréate siempre. Muy bien, vamos a ver primeramente cómo se debe tratar. Aquí nos dice cómo trata la esposa al esposo, cómo trata el esposo a la esposa. Y el primer punto tiene que ver con el esposo, ¿sí? El primer punto le dice a los esposos: mira, trata a tu esposo, a tu esposa, como sierva amada y graciosa, ¿sí? Como sierva amada y graciosa Gacela, ¿sí? Esto es lo que está diciendo. Creo que no coloqué las fotografías, pero bueno, esta es una sierva. No sé si la alcanzan a ver, ¿sí? Oh, sí, Es- muy bonita. Esta es una cierva y esta es una gacela, ¿sí? Ok. La característica que tienen estos animalitos es que tienen una belleza peculiar en sus movimientos. Se ven como animalitos muy, muy vanidosos, muy, muy estéticos. Y entonces lo que está diciendo aquí es que como sierva amada y graciosa Gacela debes de tratar a la esposa. Sierva y Gacela entonces está resaltando la belleza, y entonces, hombres, lo que Dios está diciendo: trata a tu esposa como alguien bella, ¿sí? Bella en su cuerpo, bella en su espíritu, bella en sus emociones. Trátala como alguien que está recubierta de una belleza, ¿sí?
Entonces, esto es lo que está diciendo a los hombres. Ahora, a los hombres después dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Yo les decía que la palabra caricias viene del término dad, que significa pechos. Y entonces, aquí cuando está diciendo, a ver, hombre, es decir, aquí ya es la obligación a la mujer. Dios le está diciendo, al varón le está diciendo, varón, tú trátala como una mujer totalmente bella, como alguien que está recubierta de belleza. Y cuando nosotros encontramos algo bello, normalmente se trata con delicadeza, se trata bien porque es algo bello. Entonces es lo que le está diciendo al hombre. Ahora, a la mujer le está diciendo, mujer, que tus pechos satisfagan a tu esposo en todo tiempo. Y esto no significa entonces que la mujer va a decir, bueno, señor, estás diciendo eso, bueno, ahí te voy, esposo, véngase para acá, ¿verdad? No está diciendo eso. Recuerden que el libro de Proverbios, al igual que todos los libros, son retóricos en su exposición, es decir, están construidos a través de figuras retóricas, y aquí está dando un simbolismo. Los pechos de la mujer, escuchen con atención, vienen a simbolizar el asiento del amor de la mujer. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es, trata a tu esposo con respeto siempre. ¿Ven? Entonces aquí vemos dos grandes verdades para el matrimonio. Esposo, tú trátala con delicadeza a tu esposa, y tu esposa, trátalo siempre con respeto a tu esposo. Y si los esposos, los maridos hicieran la parte que corresponde a cada uno de nosotros, en la sabiduría de Dios nos ahorraríamos muchos problemas o muchas controversias en la pareja. Y al final dice, y en su amor recréate siempre. Aquí ya va para los dos, cumplen los dos estas obligaciones. Entonces es esa relación que van a tener, una relación donde tú tratas con delicadeza y una relación donde siempre eres respetado, siempre eres amado, será una relación que va a ser un recreo para la pareja. Y es lo que entonces está diciendo para cada uno de los dos, ¿sí? Ahora, luego, después de que Salomón le ha dicho a su hijo, este es el compromiso matrimonial, esto es lo que tienes que hacer con tu esposa, esto es lo que tienes que hacer con tu esposo. Ahora en el versículo 20 lanza una pregunta que vienen siendo preguntas totalmente fuera de todo lugar. Son preguntas ya que no tienen lugar, porque Salomón se los acaba de decir a alguien que se entiende, va a obedecer, y que entonces estará en su pacto matrimonial, estará tratando con delicadeza a su esposa lo estará llenando de amor, de respeto todos los días. O sea, tiene una relación en la que está haciendo un recreo para él, se está satisfaciendo, la esposa se está satisfaciendo, están contentos los dos. Ahora en el versículo 20 lanza unas preguntas que están fuera de lugar y ya dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Y entonces hace esta pregunta, ¿sí? Aquí tiene dos preguntas y una afirmación. La primera pregunta que se está presentando es, ¿hay razón de que teniendo una esposa o teniendo un esposo, estés tú buscando a un hombre o una mujer extraña? O sea, sería la pregunta. Si ya tienes una esposa que sus caricias, que su amor te está satisfaciendo en todo tiempo, si tienes un esposo que te está amando, que te está tratando como una mujer bella, entonces ¿existe la razón o la justificación o la necesidad de que busques a alguien que no es tu esposo o que no es tu esposa? Y la afirmación que tiene, les dije que son dos preguntas, una afirmación. Una afirmación que tenemos aquí es que solo alguien ciego anda con la mujer o el hombre extraño. Porque dice, andarás ciego con la mujer ajena. O sea, está con una mujer o con un hombre, pero realmente no está viendo al hombre o no está viendo a la mujer, ¿sí? Luego la segunda pregunta que viene es, ¿puedes abrazar el seno de la mujer extraña? O sea, puedes abrazar los pechos de la mujer extraña. Y aquí recuerden, los pechos vienen a ser el asiento del amor. O sea, está diciendo, ¿puedes esperar realmente amor de la mujer o del hombre que no es tu esposo?
Y la sabiduría de Dios dice, en el hombre extraño, en la mujer extraña, no se encuentra amor, no hay amor, no lo vas a encontrar. Y esta es una ironía. Las infidelidades se dan en el matrimonio que porque ya no me ama él, ya no me ama ella y buscan a otra, la mujer extraña, pero Dios está diciendo, la mujer extraña nunca ama, el hombre extraño nunca ama, no hay amor en ellos para ti. Dice Proverbios capítulo 5, versículo 3, que de los labios de la mujer extraña sí destilan miel, ¿sí? Y esto ya vimos que esto es incluso usurpando lo que ellas no deberían hacer. Es decir, la mujer extraña y el hombre extraño solamente dan palabras, pero en sus palabras no hay amor. Ellos no pueden dar amor, no está el amor en ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor es compromiso a la luz de todo el espíritu de Proverbios capítulo 5. Amor es compromiso, no son palabras. Entonces, en una mujer extraña, en un hombre extraño, sí vas a encontrar palabras, sí vas a encontrar que bonita estás, que esto, que guapo eres, esto y aquello, pero nunca vas a encontrar ni compromiso y nunca vas a encontrar amor en ellos. Los amantes no aman, las amantes no aman y Dios es quien lo está diciendo, ¿sí? Ahora, versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considerará todas sus veredas. Hasta este momento ha sido toda una amonestación de Dios en contra de la impureza. Y esta frase que está diciendo, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considerará todas tus veredas, prácticamente lo que está diciendo es como un padre cuando aconseja a su hijo y le dice, hijo, no hagas esto, pero el padre sabe que su hijo lo va a hacer y al final su papá le dice, bueno, finalmente yo me voy a dar cuenta si me obedeces o no me obedeces. O sea, básicamente es algo lo que es similar a lo que está sucediendo aquí en el versículo 21. Y aquí lo que tenemos es una gran verdad. Dios da entonces la amonestación, Dios ha dicho no hagas esto, abstente de esto, no cedas al pecado y demás, pero finalmente Dios dice, pero acuérdate que los ojos de Jehová están en todos tus caminos, o sea, Dios te está viendo, Dios ve todo lo que tú haces, ¿sí? Él ve con quién estás, a dónde vas, qué piensas, qué haces. Dios ve qué haces cuando cierras la puerta, cuando nadie te ve. Dios lo está viendo, ¿sí? Dios está amonestando ciertamente, Dios ha sido misericordioso, pero finalmente Dios deja esta responsabilidad en ti y dice, bueno, ya tienes toda esta amonestación, ahora tú debes tomar el sendo de la senda de la obediencia y seguir lo que yo he dicho. Y la respuesta normalmente es que a veces no se sigue lo que Dios dice y entonces finalmente dice las consecuencias otra vez. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? La palabra prenderán viene de la kad, que significa atrapar. Y vean entonces, serás atrapado por tus propias iniquidades. Serás retenido con las cuerdas de tu propio pecado. Es decir, Dios te está amonestando para que no peques, para que no te dirijas en camino a la impureza sexual. Y si tú lo haces, a lo mejor tú dices, es que nadie me ve, nadie me está viendo, no pasó nada esto. No, Dios dice, no pienses eso, sí te veo. Dios te ve en cualquier lugar. Y no solamente eso, sino que cada desliz, cada pequeño acto que fue encaminado a ese pecado que Dios nos está amonestando, cada uno de esos pecados te estarán atrapando y cada uno de esos pecados tendrán la potencialidad para atraparte. O sea, que una vida desobediente, que una vida que dice no pasa nada, sí puedo esto y aquello, realmente lo que está haciendo es alimentar el pecado que un día
el pecado mismo te va a matar a ti y que te va a retener. Y por eso dice: quedarás atrapado y retenido. Dicen algunas personas: es que no puedo zafarme de esto, es que sé que esta relación es indebida, es que no tengo que ver a tal persona y aquello, pero hay algo que no puedo dejar, este pecado. ¿Qué hago? Bueno, pues no puedes dejar este pecado. ¿Por qué? Porque prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido serás por las cuerdas de tu propio pecado. ¿Por qué? Porque alimentas tu pecado y tu pecado te está capturando. Entonces, ¿qué necesita una persona en ese sentido? Arrepentimiento y retornarse del pecado, no alimentar el pecado, no alimentar más el pecado. Versículo 23. Ya no apareció aquí el 23. Versículo 23 dice: él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Vean cómo termina la descripción en esta amonestación que Dios ha hecho contra la impureza, contra la inmoralidad sexual. Cómo termina, cuál es el desenlace del que ha desobedecido. Dice: él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. La palabra morirá viene de mut, que significa ser matado. O sea, Dios dice: va a terminar siendo matado, siendo asesinado por su propio pecado, por su propia desobediencia. Y la palabra errar viene de shaga, que significa arrebatado o extasiado. O sea, Dios promete muerte y locura. Y esto lo podemos ver en la vida de muchas personas que nosotros hemos conocido alguna vez. Sostienen su vida impía todavía y dan ciertos argumentos que rayan ya en la locura. Pues Dios está diciendo que van a terminar en muerte y en locura. ¿Y cuál fue la razón de su muerte y su locura? Pues su desobediencia. Pero ¿cuál fue la razón en sí? Dice el versículo 23, vean, dice: por falta de corrección. Ahora, esta falta de corrección no significa porque alguien no les advirtió, no, porque Dios les advirtió, ¿sí? Y les advirtió tanto que vimos un versículo al inicio, que fue el versículo que dice, versículo 12: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían. O sea, sí hubo quien los corrigió. Su corazón los corrigió, la sociedad los corrigió, sus papás los corrigieron, Dios los corrigió en su palabra, etcétera. O sea, Dios sí los corrigió, pero aquí dice por falta de corrección. Aquí la palabra corrección es un término hebreo que significa viene del término hebreo musar, que significa disciplina, y en este sentido significa dominio propio. Entonces, lo que está diciendo: ellos terminarán muertos, terminarán enloquecidos por falta de dominio propio. Y entonces, cuando está diciendo, cuando concluye Salomón diciendo: te faltó dominio propio, es decir, Dios está amonestando contra este pecado, y si Dios amonesta contra este pecado es porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacer frente o de obedecer a lo que Dios está diciendo para evitar ese pecado. Y al final, cuando está diciendo por falta de corrección, lo que Salomón está diciendo es algo más grave, que está diciendo que todo este pecado que todas estas consecuencias se pudieron haber evitado si tan solo hubieras ejercido dominio propio, si tan solo hubieras dicho: no lo voy a hacer, pero finalmente sí lo quisiste hacer. O sea, se presenta a la persona no como víctima, no es víctima a los ojos de Dios, es una persona que ha desobedecido y que está acarreando todo el juicio que Dios ha prometido. Entonces, aquí en Proverbios capítulo 5 tenemos esta primera amonestación. Nosotros debemos de entonces valorar, sopesar todo esto, no caer en la tentación de decir: bueno, sí puedo hacer esto y esto, acabo, no creo que llegue a lo terrible que está diciendo este versículo. No, todo es un gran paquete. Dios está diciendo: si tú es más, si se dieron cuenta, comienza diciendo: si empiezas a estar escuchando las palabras de miel
que destilan miel de la mujer extraña o del hombre extraño, ya desde ahí es pecaminoso a los ojos de Dios. Entonces, atendamos lo que Dios está diciendo en esta primera amonestación. La siguiente amonestación será contra la pereza y la falsedad, y luego contra el adulterio, y vamos a ver cómo Salomón habla también de una manera muy, muy contundente. Entonces, esta sería la primera amonestación que tenemos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que nos das de concluir este capítulo 5, Señor, esta primera amonestación contra la inmoralidad. Te queremos rogar, te queremos pedir que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a obedecerte, Señor, que nos des la fuerza, Señor, el valor, la decisión de poder obedecerte a ti, Señor, y no caer en la seducción de este pecado, Señor. Limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a apartarnos del mal, como tú lo estás diciendo, como tú lo estás señalando en este capítulo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.